Hola Itaqueros, bienvenidos a un capítulo más de Destino Itaca. En este episodio, Mug y yo exploraremos la encantadora localidad de Aleghe, situada en el corazón de los Dolomitas italianos, a orillas del pintoresco lago di Aleghe y al pie del majestuoso Monte Cività. Aquí nos alojaremos en el Camping Aleghe, que ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza. Entre sus servicios destacan una piscina exterior climatizada, spa, lavandería y wifi gratuito, asegurando una estancia cómoda y placentera. Así que ya casi acomodados como si lleváramos aquí unas cuantas semanas, nos disponemos a hacer un poquito de deporte mientras dejamos que Mugi descanse y se tome un tiempo para relajar los músculos, porque nos espera un par de buenos trekkings. Ese tipo de escaleras a los perros no les suele gustar mucho, sobre todo cuando hay bastante altura debajo. Aún así, Mugi siempre, ya sabéis que es muy valiente y se va para adelante con todo. Muy bien, campeón. Muy bien, campeón. Nos vamos en dirección al pueblo y descubrimos el laguito. Aleghe se ha convertido en un destino turístico popular no solo por su lago, sino también por su proximidad al Monte Cività, que ofrece oportunidades para el senderismo y el esquí. Claro, yo le veo cansado y digo, bueno, no sé si le he dado un paseo o no. Llevamos hasta el pueblo, a una pizzería. Y en cuanto ve que hay un poco de tal para tirar para el monte, para aquí se viene, para el monte. Tú no estabas cansado y encima me lleva a la puerta de un cementerio. Venga, anda, que estamos para dormir aquí. Vamos, anda, melón. Vamos a comer una pizza italiana. Venga, vamos. Vamos. No mal que está cansado. Venga, mira, hay malvas aquí. Claro, normal. Por ahí iremos otro día. Pero que no sea hoy. Vamos a ver que... Vamos a ver si pillamos una pizzería. Y por fin, después de una semana por aquí, bueno, cuatro días, probamos una pizza italiana. A ver si son mejores que las españolas o no. O mejores que los italianos que las hacen en España. Porque los ingredientes, si fuera como una paella o algo así, que oye, necesitas ingredientes, pues a lo mejor tiene sentido, pero oye, una pizza igual se hace igual aquí que en España, no sé. Llegamos al pueblo de Aleghe y llegamos alegres y contentos. Es un pueblo pequeñito, muy coqueto, perfecto para pasar unos días y disfrutar o bien del laguito o bien de la montaña. Nuestra misión es encontrar un restaurante que pueda entrar Muguito y que podamos comernos una pizza italiana y por fin poder probarla. ¿Podemos entrar con el perro? Ah, gracias. Pues perfecto, porque podemos entrar con el perrín. Vale, vamos a cenar. ¿Qué quieres tú? Esto es para mí, ¿eh? Pues parece que a Mugi también le mola. El porrico está cojonudo. Que venga a Vila y lo veas. Nuestra primera pizza italiana aquí. Pero esto para mí todavía, ¿eh? Igual te doy un poquito, ¿vale? Aquí con esta gente simpática que nos han dejado entrar al restaurante, que tienen que aprender en España de esto con el perro. Además nos han puesto agua y eso que es un poquito vaguecito. Lo
pone todo perdido. Sí, tranquilo, no pasa nada. Y se ha comido la pasta conmigo. ¿En serio? Sí, ¿Te gustó? está muy rica. Ahora- ¿Cuántos ahora años que tiene? Va a hacer 11 años. Pues al día siguiente decidimos por la mañana irnos de caminata y aquí el que les habla pues ha tomado una ruta equivocada al confundirse al seguir una señal y nos ha llevado a una ladera bastante empinada y con rocas sueltas, lo cual pues es bastante peligroso tanto para Mugi como para mí. Esta experiencia me recordó cómo en la vida nuestras decisiones a menudo están influenciadas por sesgos cognitivos, como la heurística de representatividad, donde juzgamos la probabilidad de un evento basándonos en su similitud con un prototipo mental, en lugar de evaluar todas las opciones disponibles. Pues resulta, ahí en un punto atrás, como el chaval me dijo que señal roja, blanca o rosa, y hay un punto atrás en el que pasa la señal roja, blanca, pasa un punto rojo, una roca. Me he puesto a seguir el punto rojo de la roca, tu puta madre, para arriba, cancel para arriba, yo diciendo no puede ser, será un poquito más ahí para coger camino. Y al final, bueno, un peligro para Mugi, para mí también, pero vamos, sobre todo para él que se puede hacer daño en las patas. Y al final hemos tenido que dar la vuelta, bajar por como si fuera por un arroyo que no hay arroyo, que también se le han caído algunas piedras. Menos mal, ahora de dar la vuelta digo, por mis narices tenemos que ver. Y claro, ahí hemos encontrado las otras señales, que estaban las dos juntas y confundían. ¿Puedes ir por aquí o puedes ir por allí? Claro, y hay quien en la vida dice que todo está lleno de señales y que hay que saber verlas, pero ¿realmente la vida nos da señales o nos da posibilidades? Y nosotros somos quienes decidimos cuáles señales seguir y cuáles ignorar. Esa elección está condicionada por nuestros sesgos y nuestras experiencias previas, así que, ¿cómo elegir el camino? Podemos resumirlo en 4 tips que espero que te sirvan en algún momento de la vida. 1. Observa sin apego, no te aferres a una sola señal, la vida ofrece múltiples opciones. 2. Cuestiona tu percepción, no siempre vemos lo que es, sino lo que queremos ver, y esto lo sabemos muy bien los magos. 3. Aprende del recorrido, no hay errores, solo caminos que enseñan. Y 4. Sigue avanzando, no existe la ruta perfecta, solo la que decides caminar. Pues el momento, huesitos, antes de ser devorado aquí por las hormigas rojas. La madre que las parió, ¿cómo se los han puesto? Fuera, coñe. Madre mía, un segundito que he dejado esto aquí. Momento, huesitos. Me encanta que los planes salgan bien. Qué rico. Vamos. Ya me está llamando la atención. Seguimos. Enfrente tenemos el imponente monte Chivetá que se eleva hasta los 3.220 metros y es conocido por su impresionante cara norte, adoptada como la pared de las paredes por los alpinistas debido a su desafiante verticalidad. Queríamos ir a un laguito por aquí cerca, pero nos han dicho, como es por allí, nos han dicho que hoy hay riesgo de avalancha por las altas temperaturas y avalancha Sánchez Vicario no nos interesa. Así que nos vamos a ir por aquí, por este montecito, a ver qué hay por aquí. Y luego a lo mejor, si nos da, pues igual hacemos una bajada de culo esquí. Por ahí por la pista de esquí. Si aquí la temporada está acabada, pues vamos a ver si hoy no tomamos demasiados riesgos o no nos encontramos con demasiados riesgos. El sitio está bonito y las vistas para ir para el lago tiene que ser la leche. Así que luego vemos.
Atrapos en griego significa sendero difícil, un camino que requiere esfuerzo y superación. En la vida como en la naturaleza no siempre elegimos la ruta más fácil, sino aquella que nos desafía y nos transforma. Si observamos a los perros, ellos también aprenden a través de la experiencia. No nacen sabiendo dónde está el mejor camino, pero con el tiempo prueban, se equivocan, se adaptan y siguen adelante. Un perro en la montaña, como Mugi, aprende a leer el terreno, a distinguir senderos seguros y a confiar en su instinto. Pero no es solo instinto, también es aprendizaje basado en el recorrido. Nosotros, al igual que ellos, no recibimos señales mágicas sobre qué camino tomar. Más bien, la vida nos ofrece múltiples posibilidades y somos nosotros quienes decidimos cuál seguir. Subo hasta donde Mugi y no subimos más. Que no es bueno para él y tampoco para mí. Hasta aquí vamos a parar y hasta aquí llegamos. Y en ese proceso, el error no es un fracaso, sino una parte natural del aprendizaje. Así es como un perro aprende qué rutas son transitables. Nosotros aprendemos qué decisiones nos llevan al crecimiento. Y ahí es donde Atrapos cobra sentido. No es el destino lo que nos define, sino la forma en que recorremos el camino, con la curiosidad y la adaptabilidad de un perro explorando el mundo. Bueno, pues el momento patrocinado por Huesito, que está derretido del calor. Va a ser aquí hoy. Como ya ha tenido sus huesitos, pues nos lo comemos aquí. No subimos más. Nos vamos para abajo. Luego para la izquierda. Venga, vamos. Vamos. Por aquí. Por ahí anda. Vale, que lo traigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver dónde se me ha ido. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, campeón. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, hemos subido hasta allá arriba. Está tomando el sol aquí. Pista de descenso. Vamos a ver si hacemos un poco de school ski. El dedito que está ahí. Y por supuesto que si hay pendiente empinada y un poquito de nieve, es un buen momento para practicar uno de esos deportes en los que ya me considero casi todo un profesional. El adrenalínico culo esquí.
Muy bien. Vamos, tengo el culo. ¿Qué flipas? Pues aquí se acaba nuestra aventura en los Dolomitas. Nos vamos a ir a conocer un poco de la Italia clásica. Venecia, Pisa, Roma, Florencia, Treviso. Espero que nos dé tiempo y ya nos volveremos a ver, Dolomitas. La verdad es que vale la pena. Y así nos despedimos de Aleghe y de los Dolomitas, de sus montañas imponentes, de sus senderos inciertos, de sus pasajes, de sus paisajes que nos ofrecieron aventura, disfrute, sabiduría y crecimiento. Cada paso en estas tierras nos recordó que el camino es tan importante como el destino, que la vida no se trata solo de llegar, sino de aprender en cada desvío, en cada error, en cada acierto. Y junto a nosotros siempre Mugi, el gran maestro, con su instinto puro, su capacidad de adaptación y su forma de vivir el presente sin cuestionarlo. Siguiendo sus huellas, entendemos que no hay caminos equivocados, solo experiencias que nos moldean. Así es Destino Ítaca, como la vida misma, con adrenalina, con drama, con melancolía, con alegría. Un viaje lleno de emociones donde cada etapa nos acerca un poco más a nuestra propia Ítaca. Muy bien. Suave, suave, suave. Muy, deja. Venga, muévete para allí. Muy bien. Venga, dale, muévete. Un empujoncito. Venga, ahí. Ahí para el agua. Ahí no te has hecho daño porque eso es paja. Y ahí tienes el agua al lado. Café de Giorgio. Qué rico. ¿A qué te huele? Huele a pizza, 4 quesos. Uy, 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 qué rico. Uy, 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 qué rico. Bonito. Muy. Esto ya es para mí. Bueno, pues nos despedimos de este camping que me ha encantado. Pero aparte hay un detalle que me ha gustado mucho, que es que los vestuarios haya musiquina. Es una tontería, pero mola. Y aparte están muy bien. Sus duchas movidas, muy guay. Volveremos. Venga. Menos mal que le pillé a la entrada y no a la salida. Y aparte, en verano tienen ahí las porterías para la piscina, para hacer waterpolo, que usaba yo en animación. Me traen muy buenos recuerdos esas porterías siempre. Y esto en verano tiene que estar muy bien. Así que nos vamos encantados de este camping. Hemos pagado por 2 noches, junto con una lavadora y una secadora, 77 euros. Muy bien de precio.
Y sin tonterías de 0,5 por kilovatio ni pijadas de esas. Usa los kilovatios que te dé la gana y las duchas y todo. Y el entorno precioso. Así que, hora de movernos. Nos vemos en la próxima aventura, amigos. Y recuerda, no es el destino lo que importa, sino cómo decides recorrer el camino. Que tengas buena aventura. No puedo dejar a Legues sin mencionar y dar unas gracias especiales a Yasmín, que nunca olvidaré por ser la primera persona que me trajo una pizza italiana, la cual disfrutamos mucho, y sobre todo por los mimines que le regaló a Mugi. Grazie mille, Yasmín. Ci vediamo.